Conexión Vital RTV, conectando con la vida. Buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente les da la bienvenida su hermano en Cristo, Rafael Azamar Castillo, desde aquí de la parroquia 12 Apóstoles, desde Catemaco, Veracruz. Bienvenido a este su programa Del Suelo hasta el Cielo. Hoy quiero compartir con ustedes un tema fabuloso, grandísimo, estupendo, maravilloso. Todos los atributos que se le pueden decir a este tema, la iglesia, en el cual muchas personas están confundidas y siguen confundiéndose porque solamente se basan en lo que le dicen nuestros hermanos protestantes. Aunque bíblicamente no nos pueden demostrar que su iglesia es la verdadera, yo sí te lo voy a comprobar bíblicamente con la palabra de Dios. Pon atención y si tienes tu Biblia cerca ahí, puedes comprobarla tú mismo para que veas que no son palabras mías, que son palabras de Dios. Y si nosotros tenemos fe y creemos lo que dice el Señor, vamos a hacerle caso. ¿Sí? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Tenemos un concepto erróneo de que creemos que la iglesia es la construcción donde nos reunimos para darle culto al Señor. No, esa no es la iglesia. ¿Qué es la iglesia entonces? La iglesia es un grupo, es una congregación, es una asamblea, un conjunto de personas que se reúnen para profesar su fe, la verdadera fe cristiana. La verdadera fe cristiana, no cualquier fe, la verdadera fe cristiana. Y los hermanos separados, ¿cómo tienen esa facilidad para engañar a las personas? ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Solamente se basan en los que oyen y lo creen. Ellos dicen que no hay iglesia, que Cristo no fundó ninguna iglesia. Yo te voy a comprobar con la Biblia que Cristo sí fundó una iglesia. Otros dicen, es que la iglesia no te va a salvar. Si hay tiempo, porque es muy extenso este tema, si hay tiempo te lo voy a comprobar también. Otros dicen, es que la iglesia, no, todas las iglesias son iguales. También te lo puedo comprobar, ¿no? O algunos dicen, es que cuando te mueras no te van a preguntar en qué iglesia estabas, ¿no? Pero para que vean que la iglesia es importante, vamos a leerlo. Vamos a leer lo que Dios sí tiene una iglesia. Veamos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para quitarle la máscara, para que abran los ojos, para que entiendan cuál es esa iglesia que Cristo fundó. Oigamos, por favor, pongamos atención y si es posible, puedes tú comprobarlo en tu Biblia, en tu casa, hermano. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. Ahí está. Fíjense nada más, para que sepas cómo menearte en la casa del Dios vivo. Entonces quiere decir que Dios sí tiene una casa, donde descansa, donde disfruta, donde se pasa a gusto, ¿sí? Y veamos qué es esa casa, porque nos habla una casa de Dios vivo. ¿Cuál es esa casa? Empieza, repítelo por favor, hermana, y continúa. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, pilar y base de la verdad. La iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad. Hay veces esos hermanos que me andan predicando casa por casa. Les preguntaba yo, bueno, todos dicen tener la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Dice, pues nada más fíjate, ahí que manda la Biblia. Vayan casa por casa y prediquen el evangelio. Y eso somos nosotros. Pero no,
No, hermanos, el hecho de que traiga una Biblia bajo el brazo no me da garantía de que sea la verdadera iglesia. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es aquella que es columna y base de la verdad. Es donde está la verdad. Y esto lo vamos a ver cuál iglesia es. ¿Sí? Como dijimos al empezar, la iglesia es un grupo, es una congregación, es una comunidad de hermanos que se reúnen para poder profesar la verdadera fe cristiana. Esto fue un deseo de Cristo, fue un deseo de Dios, fue un anhelo. ¿Y cómo empezó esa iglesia? Veamos qué es lo que nos dice Marcos 3, versículos 13 y 14. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo se fue formando esa iglesia? ¿Cómo es que hay miles y millones en esa iglesia de personas que profesan la verdadera fe cristiana? Escuchamos, por favor, pongamos atención. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Ahí está. Jesús llamó a 12. Llamó a los que él quiso. Habiendo tanta gente, ¿por qué nada más 12? Porque fue a los que él quiso, fue a los que él llamó, fue a los que él eligió. Seguimos oyendo, por favor. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. ¿Para qué los llamó? Seguimos. Así, instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles. Ahí está. Los instituyó, o sea, quiere decir que no existían antes. Él los llamó y él instituyó a los 12, a los que llamó apóstoles. ¿Pero para qué los llamó? Sí, hermano. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Todo tiene un objetivo en esta vida. Si él los llama, es por algo. Si el Señor nos llama, es por algo. Si el Señor nos pone en un lugar, es por algo. Todo tiene un motivo. Y Él los llamó para prepararlos, para que estuvieran con Él y posteriormente mandarlos a predicar. ¿Pero qué iban a predicar? Veámonos Mateo 28, 19, 20. ¿Qué es lo que mandó a predicar? ¿Lo que ellos querían? ¿Lo que ellos quisieran? No, hay un mandato muy bonito, muy precioso, muy divino. Y es la gran comisión que Jesús dio a sus apóstoles y en sucesión a todos los que somos propiedad de Él. Escuchemos y pongamos mucha atención, hermanos. Este texto de Mateo 28, 19 al 20. Con calma vamos a disfrutarlo, vamos a gustarlo, a entenderle como Dios nos quiere dar a entender que nosotros entendamos. Sí, hermana, adelante. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahí está. Vayan pues. Él dice que reunió a los 12, que estuvieran con él para prepararlos y mandarlos a predicar. Y preguntaba yo, bueno, ¿para qué los mandó a predicar? Para que le fueran a predicar a todo el mundo, para que sean sus discípulos. Adelante. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Para qué los mandó a bautizar? Para enseñarles también a cumplir todo lo que Él nos ha enseñado. El bautismo, para que seamos sus discípulos. ¿Y para qué bautizarse? Vamos a ver cuál es el motivo eso de bautizarse, porque debe haber algún motivo que nos haga el bautismo. Algo nos debe de dar, algo nos debe de indicar para qué es el bautismo. Y para esto vamos a tomar de 1 de Corintios 12 al 13. A ver qué es lo que nos dice. Pongan atención, estamos en el tema de la iglesia. La iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Hay iglesia o no hay iglesia? ¿La iglesia sirve o no sirve? ¿La iglesia es importante o no es importante? ¿Qué papel juega en nuestra vida la iglesia? Sí, hermano. 1 de Corintios 12
y 13. Para que no se los olvide y ustedes con calma puedan retroceder este video y puedan ver y analizar y saber exactamente qué es lo que nos da a entender. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Ahí está. San Pablo nos dice, compara el cuerpo, ¿sí? Que las partes son muchas. Los brazos, los dedos, los ojos, la cabeza, los pies. Son muchas, pero todas, ¿qué más? Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Así también Cristo, ¿sí? ¿Sí? Adelante. Hemos sido bautizados en el único Espíritu, para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o Ahí griegos. está. ¿Para qué hemos sido bautizados? Para formar un solo cuerpo, no tantos cuerpos, un solo cuerpo. Fíjense nada más en esta palabra, un solo cuerpo. En primer lugar llamó a los que él quiso, para que estuvieran con él, los mandó a predicar. ¿Qué iban a predicar? Que se bautizaran para que fueran sus discípulos y enseñándoles a cumplir lo que él les había dicho. Y esto que nosotros los bautizados formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Veámoslos en Colosenses 1:18. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo lo llama San Pablo a ese cuerpo? Colosenses 1:18. Grábenselo bien para que no se dejen engañar por cualquier persona. Pónganse a estudiar, porque hay un dicho muy grande que dice: católico ignorante, seguro protestante. Nada más con unos textos bíblicos que se sepan los hermanos separados, con eso es suficiente para poder engañar al católico. Porque si todas las sectas apuntan al católico, porque es muy perezoso para estudiar la Biblia. No tenemos tiempo para estudiarla. Escuchemos lo que nos dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Pero queremos saber a qué llama San Pablo cuerpo. Adelante. Es decir, de la iglesia. Entonces, el cuerpo es la iglesia y Cristo es la cabeza. Entonces sí existe una iglesia. Cristo no tiene tantos cuerpos. Cristo no tiene tantos cuerpos, solamente uno. Por eso al principio le decía yo que solamente hay una sola iglesia. Y veamos, pero ¿cómo se forma esa iglesia? Si Cristo empezó nada más con 12. Empezó por medio del bautismo, formamos a ser parte de ese cuerpo de Cristo. Y vamos a comprobarlo, vamos a testificar con la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles 2, 37, 38. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo podemos nosotros integrarnos al cuerpo de Cristo para poder ser participante de esa única iglesia que es la que fundó Cristo? Hechos de los Apóstoles 2, 37, 38. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro. Anteriormente, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, tuvieron la fuerza para poder predicar lo que habían recibido de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro se lanzó un discurso y en ese discurso se afligieron tanto que preguntaron a Pedro. Sí, hermana, ¿qué preguntaron a Pedro? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Le dijo, no hagan nada, quieren ser tranquilos. No, fíjense lo que le dijo Pedro. Sí, hermano, adelante. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar. Ahí está. Arrepiéntanse y que cada uno se hagan bautizar. Ese es el motivo. Ese es el motivo de ser bautizado.
para que uno pertenezca a la verdadera iglesia. El 41, oigamos lo que dice el 41. ¿Cómo es que se va agrandando cada vez más y más y más la iglesia? La verdadera iglesia, que es la iglesia católica. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Ahí está. ¿Sí? Los que creyeron. No dice los que no creyeron. Los que creyeron se hicieron bautizar y ese día se convirtieron, se integraron a la verdadera iglesia, al verdadero cuerpo que es de Cristo, a la única iglesia que existe, a la única iglesia que fundó Cristo. Por eso aquí le quitamos las máscaras a los protestantes que dicen que Cristo no tiene iglesia. ¡Qué barbaridad decirlo esto a nuestros hermanos! Y como no sé cuál de las estrategias les conviene más, pero alguna de ellas les tiene que dar ese propósito que pretenden arrancar al creyente católico y llevárselo para su secta, diciéndole, es que las iglesias son iguales. Mentira. Es que no existe la iglesia. Mentira. Es que la iglesia no te salva. No sé cuál de todas esas estrategias pueden hacer mella, pueden causar el efecto para que luego el que cree estas palabras se queda pensando y hasta en duda. Y ahora, ¿cuál será la verdadera iglesia? Los testigos de Jehová me dicen que ellos son la verdadera iglesia. Pentecostés me dice que ellos son la verdadera iglesia. Séptimo día me dice que ellos son la verdadera iglesia. La luz del mundo me dice que ellos son la verdadera iglesia. ¿Cuál será? Yo cuando empecé a meterme de lleno, siempre me ha gustado a mí preguntar el por qué esto, por qué el otro. Y esto me llevó a darme cuenta que la verdadera iglesia, la real iglesia que viene desde los apóstoles, es la iglesia católica. ¿Cómo lo podemos comprobar? Hay varias preguntas que uno le hace a los hermanos separados y no la pueden contestar. ¿Quién tiene custodiado? ¿Quién tiene guardado? ¿Quién tiene en su iglesia los restos de los apóstoles? Es una que ellos no pueden contestar. Dime una iglesia, un templo que exista en el año 1000. No hay palabras como contestar. ¿Quién fue el que se encargó de organizar los libros que existen dentro de la Biblia? Cada uno de ellos es un libro. San Mateo, San Marcos, San Juan, Apocalipsis, la carta de San Pablo, carta a los Efesios, carta a los Corintios, carta a los Romanos, carta a los Gálatas. Todos esos, ¿quién fue el que se encargó para juntar todos esos libros, esas cartas? La Iglesia Católica. Entonces, si la Iglesia Católica no es la verdadera, ¿cómo es que cargan la Biblia ellos? Si la Iglesia Católica, como dicen ellos, es una prostituta, es la gran ramera, que el Papa es la bestia, que el Papa es el anticristo. No, hermanos, no. Yo les voy a comprobar que Cristo fundó la Iglesia, que Cristo es el autor, el fundador de la Iglesia Católica. ¿Sí? Cuando sucedió lo de Pentecostés, estos tenían que tener un jefe, alguien que los guiara. Por eso Jesús sabía que el día que se marchara se iban a quedar solos, y él le dio el poder a uno de los apóstoles. Por eso es apostólica, porque la iglesia viene desde los apóstoles. Podemos comprobarlo una vez en esta cita bíblica que vamos a leer, que es Mateo 16, 18, 19. Un hermano separado que está ahora con nosotros porque se dio cuenta. Y ustedes mismos pueden hacer la pregunta a sus pastores, hermanos separados, hermanos protestantes. ¿Qué quiere decir esto? Ahora escuchemos para comprobar que verdaderamente
Cristo sí fundó una iglesia, que tiene una iglesia. Escuchémoslos y luego les voy a explicar otro momento que tuve la oportunidad de conversar con un protestante. 18, Mateo 16, 18, 19. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y ahora yo te digo, Jesús le estaba diciendo a Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. y sobre esta piedra, sobre Pedro, estaba edificando, estaba haciendo, estaba construyendo su iglesia. Ya dijimos cuál es la iglesia, qué es la iglesia, y que Cristo sí fundó una iglesia. Adelante. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y eso estamos seguros, hermanos. ¿Cuántos ataques no recibe la Iglesia Católica por parte de los hermanos protestantes? Si algún blanco tienen uno en mente, los hermanos protestantes, es atacar directamente a la Iglesia Católica, diciendo los adjetivos que siempre le imponen a la Iglesia Católica, pero la Iglesia no la podrá vencer nadie, porque Cristo así lo dijo. Y sigamos oyendo lo que nos dice Jesús. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Fíjense nada más en estas palabras. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Si Pedro no le hubiera dado la autoridad a Cristo, ¿para qué le da las llaves? Las llaves es un símbolo de autoridad. Oye, y si nos salimos de la Iglesia Católica, ¿quién nos va a abrir para entrar al reino de los cielos? ¿Quién? No, que mi pastor. ¿Que acaso tu pastor tiene las llaves del reino de los cielos? La tiene Pedro. Y si nosotros nos salimos de la verdadera católica, ¿dónde vamos a ir? Si la garantía que tenemos dentro de nuestra iglesia, verdadera y única iglesia católica, es la que nos da la seguridad de entrar al reino de los cielos. Y si nos salimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Sirvan. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí está otro tipo de autoridad. Primero, yo te daré las llaves. En segundo lugar, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y por tercera vez, vuelve a rectificar la autoridad que le da a Pedro. Otra manera de poder probar y comprobar con la Biblia, cómo Pedro es el jefe de la Iglesia Católica, lo podemos ver en Juan 21, versículo 15, 16, 17. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo vemos que él tiene la autoridad suprema de la Iglesia Católica, que es el Papa? Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Ahí está. ¿A quién escogió entre los 12? ¿A quién escogió? A Pedro. Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? Sigamos oyendo y pongamos atención, porque nuestra única, el objetivo principal es de que Pedro es el jefe, es el Papa, el primer Papa de la Iglesia Católica. Adelante. Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Ahí está la autoridad que le está dando a Pedro. Así que, si tú no estás bajo el cuidado, bajo el cuidado, la pastoreada de Pedro que hace sobre las ovejas de Jesús, podrás tener otro pastor, pero no son las ovejas que le dejó Cristo a Pedro. Nosotros somos pastoreados por el Papa,
Pero si el Papa no le quiere obedecer, ¿no crees que es la autoridad suprema que Cristo dejó? No estás en la Iglesia Católica. Por lo tanto, no estás en la verdadera Iglesia de Cristo. Y no te llames cristiano, porque realmente siempre cuando alguien se sale de la Iglesia Católica, dice, yo me salí de la Iglesia Católica y me volví cristiano. No, tú te volviste anticristo. Eres un anticristo si estás en las sectas, si estás fuera de la Iglesia Católica. Y esto lo podemos comprobar en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, en el versículo 2, versículo 18. Ustedes se van a dar cuenta, y comprobado con la Biblia, no porque yo me lo invente ni porque yo lo diga para poder ofender a mis hermanos separados, no. Yo les digo esto para que vean, para que entiendan, porque el que tiene oído oye y el que tiene ojo ve la situación, en qué te encuentras, en dónde te encuentras. Encuentras en una secta que no es la verdadera iglesia que Cristo fundó. Oigamos y pongamos atención, no son palabras mías, es palabra de Dios. Hijitos, estamos en la última hora. Estamos en la última hora, estamos en los últimos tiempos, sí. Y han oído que va a venir un anticristo. Y han oído, yo creo que todos lo hemos oído, que va a venir un anticristo. Al menos que no estés enterado de eso, pero sí, nos lo advierte aquí el Señor, que van a venir el anticristo, ¿sí? Pero ya han venido varios anticristos. Ya han venido varios, o sea, quiere decir que no es uno entonces, son varios. Vamos a ver quiénes son esos anticristos. A lo mejor es un animal grande, a lo mejor un lobo feroz, no sé cómo será el anticristo, pero oigamos lo que nos desengañe en la palabra de Dios. Por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros. Ahí está, sigamos oyendo, pongamos atención. Pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Sí, no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Repite ese último pedazo y sigámoslo escuchando. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Así es como descubrimos que no son de los nuestros. ¿Quién es el anticristo entonces? Saquen su conclusión y entiendan lo que este texto bíblico nos quiere decir. Ahí nos dimos cuenta que no son de nosotros. O sea, los anticristos son los que salen de la verdadera y única iglesia que fundó Cristo. No son palabras mías, hermanos. Perdónenme, pero ¿qué es la realidad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Veamos por qué sucede esto. Es un texto bíblico que me vino a la mente y que se los voy a hacer saber. Primera de Timoteo 4:1. Van a ver qué personas son esas. ¿Por qué no se quedaron con nosotros? Si estaban con nosotros, muchos dicen, es que me salí de la iglesia católica, me metí a cristiano y por fin veo la luz, gloria al Señor. Estaba yo en las tinieblas y ahora estoy en la luz. No, ahora eres un anticristo, porque así lo dice el texto, no lo digo yo, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Ya todo estaba escrito, todo está escrito, hermanos. No hay nada que no esté en la palabra de Dios. Yo siempre he dicho y siempre les digo, yo he sido muy curioso para poder entender mucho más lo que el Señor nos quiere dar. Yo, como les digo, tengo la incapacidad de no poder ver bien, no puedo leer la palabra de Dios, pero Dios me ha dado otras actitudes, otras
dones para poder presentar lo que te estoy presentando. Y por eso acudo a un hermano que me lea la palabra de Dios. Una, porque yo no puedo ver. Y dos, para que vean que no es palabra mía, es palabra de Dios. Escuchemos con atención. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. El Espíritu nos dice claramente que algunos renegarán de la fe. ¿Y qué renegar no es de la fe? Aquel que dice, cuando yo era católico, tú ya tenías una fe. ¿Qué pasó? Que vinieron los falsos pastores. ¿No estuviste atento? Fácil, te envolvieron. Fácil. Seguimos oyendo. Para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Para seguir seductores y doctrinas diabólicas. Quiere decir que no hay doctrina en esas sectas santas, perfectas y como Dios, como Cristo nos mandó a llamar. ¿Sí? Pero pues no hay que maravillarse. Veamos qué es lo que nos dice 2 de Corintios 11, 13 y 14. Veamos qué es lo que nos dice. Cuando va un protestante a visitar a tu casa, no te vaya a llegar diciendo, buenas tardes, buenos días, soy don Satanás, vengo a predicarle la palabra de Dios. No, ustedes se espantarían. Pero si va bien vestido de corbata, con la Biblia bajo el brazo, y un muchacho, una muchacha parecida, mira, habla bien bonito de Dios, puro amor, pura ternura. ¿Sí? Veamos qué es lo que nos dice este texto de 2 de Corintios 11, 13, 14. En realidad son falsos apóstoles. En verdad, sí, son apóstoles, pero son falsos. Son falsos. Adelante. Engañadores y disfrazados de apóstoles de Cristo. Engañadores y disfrazados de apóstoles de Cristo. ¿Sí? Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfrace. Y no hay que maravillarse, o sea, no hay que sorprenderse. No hay que sorprenderse. ¿Por qué no hay que sorprenderse? ¿Sí? No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Ahí está. No hay que sorprenderse si el diablo, si Satanás se viste de ángel de luz. ¿Qué se puede esperar de sus servidores? También hacen lo mismo. Hermanos, les decía yo al principio, este tema es muy extenso. Apuradamente poder cubrir, si acaso, una parte nada más de todo el tema tan extenso que existe. Cómo la iglesia es que sirve para la salvación. Cómo la iglesia, en ella está la verdad. Cómo en ella podemos entrar, garantía de entrar al reino de los cielos. Si te gustó este video, hermanos, ayúdanos a compartirlo para que tengamos más seguidores y podamos salir de las tinieblas y volvamos a la luz donde andábamos, para que no suceda que nos pueden engañar tan fácilmente por no podernos y no querernos preparar, porque para estas cosas de Dios no hay tiempo, no hay tiempo. Así era yo. Yo sí les puedo decir que yo no creía en esto hasta que me sucedió lo que me sucedió. Soy diabético, perdí la vista un tiempo que no veía yo nada. Hoy, por gracia de Dios, Dios se ha manifestado en mí de diferentes maneras y creo firmemente que Dios existe, que Dios está vivo, que su palabra es verdad. Solamente date la oportunidad de conocer la única y verdadera iglesia que tiene la verdad. Todas dicen tener la verdad, investígalas. No puede ser la iglesia verdadera una que haya nacido después del año 1500 para acá. Si tú te das cuenta, cada iglesia que existe en el mundo, diferente a la católica, nació de 1520 para acá. Testigos de Jehová,
1878. Los mormones, 1830. La luz del mundo, la más nuevecita, 1926 con Joaquín Aarón González. ¿Cómo puede ser la Iglesia de Cristo que nació en el año 33? Y puedes comprobarlo tú mismo. ¿Quién fue el primer papa y en qué año? Y hasta ahorita van más de 60 papas, 67 papas, creo, a ver, no estoy muy seguro, pero sí más de 65 papas. Y viene desde los apóstoles, desde Pedro. Así que, hermanos, yo te invito a que investigues. Y si quieres preguntar algo, con confianza, aquí mismo te manifiestan los teléfonos para que puedas comunicarte. Y si hay alguna pregunta, no insultos, no queremos insultos, solamente queremos sacarte y darte la verdad. Pues muchísimas gracias. Para despedirnos, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por este momento tan importante en la vida del ser humano, para que te conozcan, Señor. Tú no tan solo me das la oportunidad a mí, Señor. Todos tenemos la misma oportunidad, solo que algunos se deciden, pero otros no quieren nada contigo. Gracias te doy, Señor, infinitamente agradecido de todas las bendiciones que me has dado. Y como dice Santa Isabel, ¿cómo podré yo merecer que venga a mí visitar la madre de mi Señor? Y yo te digo, ¿cómo podré yo merecer tantas, pero tantas bendiciones, Señor, que yo mismo estoy experimentando? Madre Santísima María, guárdanos, líbranos y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conexión Vital RTV, conectando con la vida.